Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Antes de contarles esta historia, debo decir que la escuché de labios de mi propio tío, quien trabajó durante años en el cementerio municipal de nuestro pueblo. Él nunca fue de contar mentiras y cuando me relató esto, vi en sus ojos ese miedo que solo viene de haber vivido algo que no tiene explicación. Les juro por lo más sagrado que cada palabra que van a leer es tal como él me la contó, aquella noche de lluvia, cuando no podía dormir y necesitaba sacar de su pecho lo que había vivido. Mi nombre es Roberto Mendoza García, tengo 45 años y soy de San Miguel de Allende, un pueblo pequeño donde todos nos conocemos. Nunca pensé que tendría que contar esta historia, pero después de lo que me pasó trabajando como velador en el cementerio San José, siento que debo hacerlo. Tal vez así pueda dormir en paz otra vez. Todo empezó hace 3 meses, cuando don Patricio, el velador que había cuidado el cementerio durante más de 20 años, se enfermó de gravedad. Necesitaban a alguien rápido para el trabajo, y yo andaba sin empleo desde que cerraron la fábrica de ladrillos donde trabajaba. Mi esposa Carmen me dijo que aceptara, que no podíamos darnos el lujo de rechazar trabajo, aunque fuera cuidar muertos. El trabajo parecía sencillo. Tenía que llegar a las 6 de la tarde y quedarme hasta las 6 de la mañana, dando vueltas por el cementerio, cada hora para asegurarme de que todo estuviera en orden. Don Patricio me explicó que a veces llegaban jóvenes a hacer travesuras, o gente que venía a robar las flores o los adornos de las tumbas. También me dijo que debía tener cuidado con los perros callejeros, que a veces se metían por los agujeros de la cerca. La primera semana todo fue normal. El cementerio de noche era silencioso. Solo se escuchaba el viento entre los árboles y de vez en cuando el ladrido lejano de algún perro. Llevaba una linterna grande y las llaves de la caseta donde estaba el interruptor de las pocas luces que alumbraban los caminos principales. La caseta estaba justo en el centro del cementerio, y desde ahí podía ver casi todo el lugar. Las tumbas más viejas estaban en la parte de atrás, donde los árboles eran más grandes y las sombras más espesas. Había lápidas tan gastadas por el tiempo que ya no se podían leer los nombres. Don Patricio me había advertido que esa zona era donde más se sentía el movimiento, como él le decía. Al principio pensé que se refería a los animales, pero pronto entendí que hablaba de algo muy diferente. La segunda semana comenzaron las cosas raras. Era martes por la noche, alrededor de las 11 cuando hacía mi segunda ronda. Caminaba por el sendero principal con mi linterna, alumbrando las tumbas a ambos lados, cuando escuché un sonido extraño que venía de la sección vieja del cementerio. Era como si alguien estuviera cavando, pero muy despacio, con una pala que raspaba contra las piedras. Me detuve y agucé el oído. El sonido se escuchaba claramente, ras, 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 como cuando uno escarba la tierra dura. Pensé que tal vez era un perro que andaba buscando comida, o algún vándalo que venía a hacer daños. Caminé hacia donde venía el ruido, alumbrando con la linterna entre las tumbas viejas. Cuando llegué al lugar, el sonido se detuvo de inmediato. Alumbré por todos lados. Revisé detrás de las lápidas más grandes, pero no encontré nada. Ni siquiera había tierra removida o señales de que alguien hubiera estado cavando. El silencio era tan completo que hasta mi propia respiración se escuchaba fuerte. Regresé a la caseta pensando que tal vez había sido mi imaginación, pero el resto de la noche no pude quitarme de la cabeza ese sonido. Al día siguiente le conté a Carmen lo que había pasado, y ella me dijo que probablemente había sido algún animal. Yo quise creerle, pero en el fondo sabía que lo que había escuchado no era natural. La noche siguiente, el miércoles, decidí estar más atento. Durante la primera ronda a las 7 de la noche todo estaba normal. La segunda ronda a las 8 también transcurrió sin problemas. Pero cuando llegaron las 11 en punto, exactamente a la misma hora que la noche anterior, el sonido volvió a empezar. Esta vez venía de un lugar diferente, más cerca de la entrada principal. Ras, 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 el mismo ritmo lento y constante, como si alguien estuviera cavando con mucha paciencia. Tomé mi linterna y caminé hacia el sonido, tratando de hacer el menor ruido posible con mis pasos. Mientras me acercaba pude escuchar algo más que me heló la sangre. Entre el sonido de la pala raspando, se escuchaba una voz muy bajita como un murmullo, pero no podía entender las palabras.
Era una voz ronca, como de alguien que llevara mucho tiempo sin hablar, y parecía estar repitiendo algo una y otra vez. Cuando estaba a unos 10 metros del lugar de donde venía el sonido, de repente todo se quedó en silencio otra vez. Corrí los últimos pasos y alumbré toda la zona con la linterna, pero igual que la noche anterior, no había nadie. Esta vez sí noté algo extraño. Había una tumba vieja, sin lápida, solo un montón de tierra, y parecía como si alguien hubiera estado cavando ahí. La tierra estaba suelta y había pequeños montoncitos a los lados. Me quedé parado ahí varios minutos, alumbrando la tumba y tratando de entender lo que estaba pasando. De repente escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta rápidamente, pero la luz de mi linterna solo alumbró las tumbas vacías y los árboles, que se movían con el viento. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Caminé de regreso a la caseta más rápido de lo normal, volteando cada pocos pasos para asegurarme de que nadie me siguiera. El resto de la noche la pasé dentro de la caseta, mirando por la ventana pequeña hacia el cementerio, pero no salía a hacer más rondas. Al día siguiente fui a buscar a don Patricio al hospital. Estaba mejor, pero todavía muy débil. Le conté lo que había estado pasando en el cementerio, y su cara se puso muy seria. Me miró fijamente y me preguntó si el sonido venía siempre a las 11 de la noche. Cuando le dije que sí, suspiró profundamente y me dijo que tenía que contarme algo. Roberto, me dijo con voz temblorosa, hace muchos años, cuando yo era joven como tú, también escuché esos sonidos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero después me di cuenta de que siempre pasaba lo mismo. Cada noche a las 11 en punto, alguien o algo andaba cavando en diferentes partes del cementerio. Me contó que él nunca pudo ver quién era, pero que una noche había decidido esconderse detrás de un mausoleo grande para esperar y ver qué pasaba. Lo que vio esa noche lo marcó para siempre. Era un hombre muy delgado, vestido con ropa vieja y sucia, me explicó don Patricio con los ojos llenos de miedo. Tenía una pala pequeña y cavaba muy despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero lo más terrible era su cara, Roberto. Era como si hubiera estado muerto por mucho tiempo, con la piel gris y los ojos hundidos. Y mientras cavaba, murmuraba nombres de personas que habían sido enterradas ahí hace muchos años. Don Patricio me dijo que después de esa noche, él había decidido simplemente quedarse en la caseta durante las 11 y que nunca más había tratado de ver quién hacía esos ruidos. Hay cosas en este mundo que es mejor no saber, me advirtió. Si tú puedes vivir con escuchar los sonidos sin verlo, hazlo. Pero si alguna vez lo ves, renuncia inmediatamente y vete de ahí. Regresé a casa muy preocupado. Carmen notó que algo me pasaba, pero no quise contarle lo que don Patricio me había dicho porque sabía que me pediría que renunciara inmediatamente. Necesitábamos el dinero y además, una parte de mí quería saber la verdad de lo que estaba pasando. Esa noche regresé al cementerio con una determinación diferente. Decidí que me escondería como había hecho don Patricio, para ver con mis propios ojos qué era lo que causaba esos sonidos. Elegí un lugar detrás del mausoleo de la familia Herrera, que era el más grande del cementerio, y tenía una buena vista de toda la sección, donde habían estado pasando las cosas extrañas. Llegué temprano, a las 5:30, y me preparé para la larga espera. Tenía mi linterna apagada, pero a mano por si la necesitaba. También llevé un termo con café caliente para mantenerme despierto. Los minutos pasaban muy lentamente, y cada pequeño sonido del viento o de las hojas me ponía nervioso. A las 10:30, media hora antes de la hora habitual, escuché algo diferente. Eran pasos, pero no como los pasos normales de una persona. Sonaban arrastrados, como si quien caminara tuviera dificultades para levantar los pies del suelo. Los pasos venían desde la parte más vieja del cementerio, donde estaban las tumbas sin nombre. Me asomé con mucho cuidado desde mi escondite. La luna estaba casi llena esa noche, así que había suficiente luz para ver las siluetas. Al principio no vi nada, pero poco a poco, entre las sombras de los árboles, distinguí una figura que se movía muy lentamente entre las tumbas. Era exactamente como don Patricio me había descrito. Un hombre muy delgado, vestido con ropa que parecía estar hecha a pedazos. Caminaba encorvado arrastrando los pies y llevaba algo en las manos que brillaba con la luz de la luna. Cuando se acercó más pude ver que era una pala pequeña, vieja y oxidada. El hombre se detuvo frente a una tumba que no tenía lápida, solo un montón de tierra cubierto de hierbas. Se arrodilló y comenzó a cavar, muy despacio, con movimientos precisos pero débiles.
Era exactamente el sonido que había estado escuchando. Ras, ras, ras. Y mientras cavaba, comenzó a murmurar con esa voz ronca que había escuchado antes. Esta vez pude escuchar algunas palabras. Decía nombres: María Elena Vázquez, José Antonio Morales, Carmen Leticia Santos. Eran nombres que sonaban antiguos y los repetía una y otra vez mientras cavaba. Después de cada nombre decía algo que sonaba como perdóname o ya voy por ti. Me quedé ahí escondido sin atreverme a moverme, viendo cómo este ser extraño cavaba con una paciencia infinita. Pasaron tal vez 20 minutos y de repente, como si hubiera sentido mi presencia, el hombre se detuvo, levantó la cabeza lentamente y miró directamente hacia donde yo estaba escondido. Su cara era exactamente como don Patricio la había descrito. Gris, con los ojos muy hundidos y una expresión de tristeza tan profunda que me dio escalofríos. Pero lo más terrible era que parecía estar llorando, aunque no salían lágrimas de sus ojos vacíos. Nos quedamos viendo por lo que me pareció una eternidad. Yo no podía moverme, como si estuviera paralizado por el miedo. Él tampoco se movía. Solo me miraba con esa expresión de dolor infinito. Finalmente, sin decir nada, volvió a agachar la cabeza y siguió cavando, como si yo no estuviera ahí. No sé cuánto tiempo más pasé escondido, pero cuando finalmente me atreví a asomarme otra vez, ya no había nadie. El lugar donde había estado cavando se veía exactamente igual que antes, como si nadie hubiera tocado la tierra. No había hoyos, ni tierra suelta, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Regresé a la caseta temblando de pies a cabeza. Sabía que había visto algo que no debería haber visto, algo que no pertenecía a este mundo, pero también sabía que ese pobre ser no me había hecho daño. A pesar de que me había visto, parecía más bien como si estuviera cumpliendo alguna tarea pendiente, buscando a personas que tal vez habían significado algo para él cuando estaba vivo. Los siguientes días no pude dormir bien. Las imágenes de esa cara gris y esos ojos hundidos me perseguían incluso durante el día. Carmen notó que algo grave me pasaba, y finalmente decidí contarle todo. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Me pidió que renunciara inmediatamente, pero yo le expliqué que necesitaba entender quién era ese hombre y por qué seguía apareciendo en el cementerio. Decidí investigar por mi cuenta. Fui al archivo municipal y pedí ver los registros antiguos del cementerio San José. La empleada, doña Teresa, me conocía desde niño y me ayudó a buscar información. Encontramos algo muy interesante en un libro de registros, de 1943. Había un hombre llamado Evaristo Campos, que había trabajado como sepulturero en el cementerio durante más de 30 años. Según los registros, él se había encariñado mucho con las familias que perdían a sus seres queridos, especialmente con los niños y las personas que morían jóvenes. Evaristo tenía la costumbre de visitar las tumbas de estas personas cada noche, para asegurarse de que estuvieran bien cuidadas. Pero lo más extraño era que Evaristo había desaparecido una noche de noviembre de 1943. Su cuerpo nunca se encontró, y nadie sabía qué le había pasado. Los registros decían que su última noche de trabajo había sido un martes, y que al día siguiente no llegó a su casa. Su esposa y sus hijos lo buscaron por días, pero nunca apareció. Doña Teresa me contó que su abuela, que había vivido en esa época, siempre decía que Evaristo había sido encontrado muerto en el cementerio, pero que las autoridades habían decidido no decir nada para no asustar a la gente. Según su abuela, Evaristo había tenido un accidente mientras cavaba una tumba durante la noche y había caído en el hoyo que él mismo había hecho. La gente decía, me contó doña Teresa, que Evaristo siguió cuidando el cementerio, incluso después de no estar entre los vivos. Mi abuela juraba que durante años se escuchaban sonidos de alguien cavando por las noches y que las tumbas siempre amanecían más limpias y cuidadas de lo normal. Con esta información, regresé esa noche al cementerio con una perspectiva completamente diferente. Ya no tenía miedo, sino más bien una extraña compasión por ese pobre hombre que había dedicado su vida a cuidar a los que ya no podían cuidarse solos, y que aparentemente seguía haciéndolo décadas después de su propia partida. A las 11 en punto, como todas las noches, comenzaron los sonidos familiares. Esta vez no me escondí. Caminé directamente hacia donde venían los ruidos, llevando mi linterna encendida pero apuntando hacia el suelo para no asustar a Evaristo. Lo encontré en la misma zona de siempre, cavando junto a una tumba muy antigua. Cuando me acerqué, él levantó la cabeza y me miró.
Esta vez no había miedo en sus ojos, sino más bien sorpresa, como si no esperara que alguien se acercara de manera tan tranquila. «Buenas noches, don Evaristo», le dije con la voz más calmada que pude. «Vine a conocerlo». Él se quedó muy quieto, apoyado en su pala, mirándome con esos ojos profundos. Después de un momento que pareció eterno, asintió lentamente con la cabeza como saludando. «Sé quién es usted», continué. «Sé que trabajó aquí muchos años cuidando este lugar. Quiero que sepa que respeto lo que hace». Evaristo pareció entender mis palabras. Se irguió un poco, como si se sintiera orgulloso de ser reconocido. Luego señaló con su mano delgada hacia las tumbas que estaban alrededor de nosotros y murmuró algo que sonó como «mis niños». En ese momento entendí todo. Evaristo había sido sepulturero, pero también había sido como un guardián de las almas que descansaban ahí. Se había encariñado tanto con su trabajo y con las personas enterradas que, incluso después de partir de este mundo, no podía dejar de cuidarlas. Cada noche venía a limpiar las tumbas, a arreglar las flores, a asegurarse de que nadie perturbara el descanso de quienes habían sido puestos bajo su cuidado. «Don Evaristo», le dije, «yo voy a cuidar este lugar durante el día. Usted puede seguir cuidándolo por las noches. Podemos trabajar juntos». Sus ojos se llenaron de algo que parecía gratitud. Asintió otra vez, más claramente esta vez, y por primera vez desde que lo había visto, algo parecido a una sonrisa apareció en su rostro gris. Desde esa noche, las cosas cambiaron completamente. Evaristo siguió apareciendo todas las noches a las 11, pero ya no era algo que me diera miedo. Algunas veces cuando hacía mis rondas, lo veía trabajando en alguna tumba lejana, y yo simplemente seguía mi camino, saludándolo con la mano. Él me devolvía el saludo y continuaba con su trabajo. El cementerio comenzó a verse más bonito que nunca. Las tumbas estaban siempre limpias, las flores duraban más tiempo del normal, y las hierbas malas nunca crecían mucho antes de desaparecer misteriosamente. Los familiares que venían a visitar a sus difuntos comentaban lo bien cuidado que se veía todo, y yo simplemente sonreía, sabiendo que tenía el mejor compañero de trabajo que alguien podría pedir. Ahora llevo 6 meses trabajando en el cementerio San José. Don Patricio se recuperó completamente y volvió a su trabajo de día, mientras que yo sigo cuidando las noches. Él me preguntó una vez si seguía escuchando los sonidos extraños, y yo le dije que sí, pero que ya no me molestaban. Lo que nunca le conté, ni a él ni a Carmen, es que una noche Evaristo me llevó a un lugar específico del cementerio, detrás de los árboles más viejos, donde había una tumba sin nombre. Ahí con gestos me explicó que era su lugar de descanso. Me mostró una pala vieja y oxidada que estaba enterrada junto a una pequeña cruz de madera, y entendí que esos eran los únicos restos de su vida terrenal. Esa noche decidí hacer algo por él. Al día siguiente compré una lápida sencilla y la mandé grabar con las palabras Evaristo Campos, guardián eterno, 18/9/1943. La instalé en su tumba sin que nadie se diera cuenta, y cuando llegó la noche, fui a mostrarle lo que había hecho. Evaristo se quedó parado frente a su lápida por mucho tiempo, leyendo las palabras una y otra vez. Luego me miró, y por primera vez en todos estos meses, vi que una lágrima real rodaba por su mejilla gris. Se acercó a mí y puso su mano helada en mi hombro, en una caricia que sentí llena de agradecimiento. Desde esa noche, Evaristo sigue apareciendo, pero algo ha cambiado en él. Se ve más en paz, más tranquilo. Algunas noches, cuando termina su trabajo, se queda parado junto a su lápida por unos minutos, como si estuviera recordando quién fue en vida, antes de continuar siendo quien es ahora. Yo he aprendido que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero que no necesariamente son malas. Evaristo no es un fantasma que asusta o hace daño. Es simplemente un hombre que amó tanto su trabajo, que la muerte no pudo alejarlo de él. Es un recordatorio de que el amor y la dedicación pueden ser más fuertes que cualquier cosa, incluso más fuertes que el final de la vida. Todas las noches, cuando hago mi última ronda antes del amanecer, paso por la tumba de Evaristo y le digo, «Hasta mañana, compañero». Y aunque nunca me responde con palabras, sé que me escucha y que sabe que su trabajo y su dedicación son valorados y respetados. Por eso decidí contar esta historia, no para asustar a nadie, sino para que sepan que en el cementerio San José hay 2 veladores, uno que cuida durante el día y otro que cuida durante la noche, y entre los dos nos aseguramos de que quienes descansan ahí
tengan la paz y el cuidado que merecen por toda la eternidad. Mi hermano mayor trabajó durante 15 años como sepulturero en diferentes cementerios del estado. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero cuando me contó esta historia en su lecho de enfermo, vi un terror en sus ojos que nunca había visto antes. Me hizo jurarle que algún día la contaría, porque según él, la gente necesita saber que hay cosas que no deberíamos despertar. Él se fue hace 2 años, llevándose muchos secretos, pero esta historia me la dejó como una carga que ahora comparto con ustedes, tal como me la relató palabra por palabra. Mi nombre es Fernando Castillo Herrera. Tengo 52 años y vengo de Guadalupe, Zacatecas, un pueblo donde la tierra es seca y los vientos cargan historias que es mejor no escuchar. He trabajado toda mi vida con las manos, primero en el campo, después en la construcción, pero nunca pensé que terminaría cavando tumbas para ganarme la vida. Todo comenzó cuando don Aurelio Mendoza, el sepulturero del cementerio municipal, se enfermó de los pulmones después de tantos años respirando tierra y polvo. El trabajo era duro, pero pagaba bien, y en esos tiempos yo tenía 3 hijos pequeños y una esposa que cuidar. La presidencia municipal necesitaba a alguien fuerte y dispuesto a trabajar bajo el sol y en todas las condiciones del clima. El primer día don Aurelio me enseñó todo lo que tenía que saber. Me explicó cómo medir las tumbas, cómo cavar respetando las medidas exactas y cómo preparar el lugar para que las familias pudieran despedir a sus difuntos con dignidad. También me advirtió sobre las reglas que nunca debía romper. Fernando, me dijo con voz seria mientras caminábamos entre las tumbas viejas, este trabajo no es solo cavar hoyos. Aquí hay que tener respeto por los que descansan y por los que vienen a despedirse. Nunca trabajes solo de noche. Nunca abras una tumba que ya esté cerrada. Y si alguna vez escuchas que te llaman por tu nombre cuando estás cavando, no voltees a ver. Solo sigue trabajando hasta que se calle la voz. Al principio pensé que don Aurelio me estaba tomando el pelo, como hacen los trabajadores viejos con los nuevos. Pero su cara estaba tan seria y su voz temblaba tanto que decidí tomar en serio sus consejos. Además, mi madre siempre me había enseñado que los lugares donde descansan los difuntos merecen respeto especial. Los primeros meses todo fue normal. Llegaba temprano por la mañana, cavaba las tumbas que me habían encargado y me iba a casa antes de que oscureciera. El trabajo era pesado, especialmente en verano cuando el sol pegaba directo y la tierra estaba dura como piedra. Pero era honesto y me permitía mantener a mi familia. El cementerio de Guadalupe no era muy grande, pero tenía secciones que databan de muchas décadas atrás. La parte más vieja estaba al fondo, donde los árboles crecían torcidos y las lápidas estaban tan gastadas por el tiempo que ya no se podían leer los nombres. Don Aurelio me había dicho que evitara trabajar en esa sección, que si alguna vez me pedían cavar ahí, mejor les dijera que la tierra estaba muy dura o que necesitaba herramientas especiales. Pero un martes de octubre, después de que yo llevaba 4 meses en el trabajo, llegó doña Esperanza, la secretaria del ayuntamiento, con una orden muy específica. Necesitaban que cavara una tumba en la sección vieja, porque la familia había comprado un terreno ahí muchos años atrás y ahora querían usarlo para enterrar a su abuelo. Es en la fila 15, lugar número 8, me dijo doña Esperanza mientras me entregaba el papel con la orden. La familia quiere que esté lista para mañana en la tarde, porque vienen familiares de muy lejos. Miré hacia la sección vieja del cementerio y sentí un escalofrío extraño. Nunca había trabajado tan lejos, en esa parte donde los árboles hacían sombras raras y el aire siempre se sentía más frío, incluso en los días de más calor. Caminé hasta el lugar indicado con mis herramientas: la pala grande, el pico, la cuerda para medir y la carretilla para sacar la tierra. El terreno estaba marcado con 4 estacas de madera vieja, y pude ver que efectivamente había sido comprado hace muchos años, porque las estacas estaban medio podridas y cubiertas de musgo. Cuando comencé a cavar, lo primero que noté fue que la tierra era diferente. No era la tierra seca y dura del resto del cementerio, sino que estaba suelta y húmeda, como si alguien hubiera estado cavando ahí recientemente. También tenía un olor extraño, no exactamente malo, pero sí diferente, como a tierra mojada mezclada con algo que no podía identificar. Mientras cavaba, comencé a escuchar sonidos raros.
Al principio pensé que eran los otros trabajadores del cementerio, pero cuando volteé a ver, me di cuenta de que estaba completamente solo. Los sonidos parecían venir de abajo, de la misma tierra que estaba cavando, como si hubiera algo enterrado muy profundo que se estuviera moviendo. Para el mediodía ya tenía la tumba a medio cavar. Me senté bajo la sombra de un árbol viejo para comer mi almuerzo y descansar un poco. Mientras comía, miraba la tumba que estaba cavando y algo me llamó la atención. En uno de los lados del hoyo, la tierra se veía diferente, como si hubiera capas de diferentes colores. Una parte era café claro, otra más oscura, y había una franja que se veía casi negra. Después del almuerzo seguí cavando, y cuando llegué a la profundidad correcta, mi pala golpeó algo duro. Pensé que era una piedra grande, pero cuando limpié la tierra de alrededor, vi que era madera vieja y podrida. Era como si hubiera otro ataúd enterrado más profundo de lo normal. Me quedé parado en el hoyo mirando esa madera podrida sin saber qué hacer. Las reglas de don Aurelio eran muy claras. Nunca abrir una tumba que ya esté cerrada. Pero técnicamente yo no estaba abriendo nada. Solo había encontrado algo mientras cavaba una tumba nueva. Decidí seguir cavando alrededor de la madera, tratando de hacer espacio para el nuevo ataúd, sin tocar lo que ya estaba ahí. Pero mientras trabajaba, pude ver que la madera vieja estaba rota en varios lugares, y por las grietas salía un aire frío que me daba escalofríos en la cara. Fue entonces cuando escuché la primera voz. «Fernando», dijo alguien muy bajito, como un susurro que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Fernando, ayúdame». Me quedé completamente inmóvil, con la pala en las manos. Recordando las palabras de don Aurelio, no debía voltear, solo seguir trabajando hasta que se callara la voz. Pero el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. «Fernando», volvió a decir la voz, esta vez un poco más fuerte. «Tengo frío, Fernando. Tengo mucho frío». Traté de seguir cavando, pero las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener la pala. La voz seguía llamándome, y cada vez sonaba más desesperada, como si quien hablara llevara mucho tiempo esperando que alguien lo escuchara. De repente, sentí que algo me tocaba el pie. Miré hacia abajo y vi que una de las tablas podridas del ataúd viejo se había roto completamente, y por el agujero salía algo que parecía una mano muy delgada y muy pálida. El miedo me paralizó por completo. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía quedarme ahí parado viendo esa mano que se movía lentamente, como tratando de agarrarse de algo. «Fernando», dijo la voz otra vez, pero ahora venía claramente de abajo, del ataúd roto. «No me dejes aquí solo. Por favor, no me dejes solo». Finalmente pude moverme y salí del hoyo de un salto, dejando todas mis herramientas ahí abajo. Corrí hacia la salida del cementerio sin voltear atrás, y no paré hasta llegar a mi casa. Carmen, mi esposa, se asustó al verme llegar así, todo sudado y temblando, pero yo no podía contarle lo que había pasado porque sabía que no me iba a creer. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mano pálida moviéndose y escuchaba esa voz desesperada pidiendo ayuda. No sabía qué hacer. Tenía que terminar la tumba al día siguiente, pero no me atrevía a regresar a ese lugar. Al día siguiente llegué al cementerio muy temprano, antes de que hubiera mucha gente. Tenía la esperanza de que todo hubiera sido mi imaginación, que el cansancio y el calor me hubieran hecho ver cosas que no existían. Pero cuando llegué al lugar donde había estado cavando, mis herramientas seguían ahí abajo en el hoyo, exactamente donde las había dejado. Lo más extraño era que el agujero en el ataúd viejo se había hecho más grande. Ahora podía ver claramente que había algo adentro, algo que se movía muy lentamente. Decidí que tenía que terminar el trabajo, pero esta vez no iba a estar solo. Fui a buscar a Ramón, el jardinero del cementerio, y le pedí que me acompañara. «Fernando», me dijo Ramón cuando le expliqué lo que necesitaba. «Yo no me meto en la sección vieja. Mi papá trabajó aquí antes que yo, y él siempre me dijo que esa parte del cementerio tiene sus propios secretos. Si tú quieres trabajar ahí, es tu problema, pero yo me quedo cuidando las flores del lado nuevo». No tuve más remedio que bajar solo al hoyo. Tomé mis herramientas y traté de seguir cavando sin mirar hacia el ataúd roto, pero era imposible ignorarlo. Cada pocos minutos escuchaba ruidos que venían de ahí adentro, como si alguien estuviera tratando de salir. Mientras cavaba, comencé a encontrar cosas extrañas en la tierra. Primero fueron pedazos de tela muy vieja, después algunos botones de metal oxidado, y luego algo que me heló la sangre.
Eran dientes, dientes humanos, esparcidos por toda la tierra como si hubieran sido sembrados ahí. Fernando. Volvió a escuchar la voz, pero esta vez no venía del ataúd roto. Venía de arriba, como si alguien estuviera parado en el borde del hoyo hablándome. Levanté la vista y no había nadie, pero la voz siguió hablando. Fernando, encontraste mis dientes. Yo los he estado buscando por mucho tiempo. Esta vez no pude seguir el consejo de don Aurelio. El miedo era demasiado grande y tenía que saber qué estaba pasando. Salí del hoyo y miré alrededor, pero seguía estando completamente solo. Sin embargo, podía sentir que alguien me estaba observando desde algún lugar. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz alta, sintiendo como si estuviera hablando con un loco. ¿Qué quiere de mí? La respuesta vino inmediatamente, pero no como una voz normal. Esta vez escuché las palabras dentro de mi cabeza, como si alguien estuviera pensando directamente en mi mente. Mi nombre era Eusebio Ramírez, dijeron las palabras en mi cabeza. Morí hace 40 años, pero nunca pude descansar porque me enterraron mal. El sepulturero de esa época estaba borracho y cavó mi tumba encima de otra tumba que ya estaba ocupada. Desde entonces estoy mezclado con los huesos de un desconocido y no puedo encontrar la paz. Me quedé ahí parado, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Realmente estaba hablando con un difunto? ¿O me estaba volviendo loco por el trabajo y el calor? No estás loco, Fernando, continuaron las palabras en mi mente. Tú eres el primer sepulturero en todos estos años que ha cavado lo suficientemente profundo para encontrarme. Los otros siempre se detuvieron antes de llegar a mi ataúd. Tú puedes ayudarme a separarme del otro cuerpo y a encontrar mi descanso. Quise salir corriendo otra vez, pero algo en esas palabras me detuvo. Si realmente había un hombre enterrado incorrectamente, entonces era mi deber como sepulturero arreglar el error. Además, la voz no sonaba malvada, solo muy triste y cansada. ¿Qué necesita que haga?, pregunté en voz alta, sintiendo todavía muy raro estar hablando solo. Necesito que saques todos los huesos del ataúd viejo y los separes, me explicó la voz en mi mente. Los míos están mezclados con los de un hombre que se llamaba Macario Sánchez. Él murió 20 años antes que yo, pero cuando yo llegué, el sepulturero de esa época cavó mi tumba en el mismo lugar donde ya estaba él. Nuestros huesos se han mezclado durante 40 años, y ninguno de los dos puede descansar así. La idea de sacar huesos de un ataúd viejo me daba mucho miedo, pero también me daba mucha tristeza pensar en dos hombres que llevaban décadas sin poder descansar en paz por el error de un sepulturero borracho. Decidí intentarlo. Bajé al hoyo otra vez y con mucho cuidado comencé a agrandar el agujero del ataúd viejo. La madera estaba tan podrida que se deshacía fácilmente en mis manos. Cuando finalmente pude ver adentro, lo que encontré me quitó el aliento. Había dos esqueletos completamente mezclados, como si hubieran sido revueltos como naipes. Los huesos estaban entrelazados de una manera que parecía imposible, como si hubieran estado luchando entre ellos durante todo este tiempo. Ahora puedes vernos, dijo la voz en mi mente, y esta vez pude distinguir que eran dos voces diferentes hablando al mismo tiempo. Hemos estado tratando de separarnos durante 40 años, pero no podemos hacerlo solos. Con mucho cuidado y mucho respeto, comencé a separar los huesos. Era un trabajo horrible y triste, pero sabía que era lo correcto. Mientras trabajaba, las dos voces me iban guiando, diciéndome cuáles huesos pertenecían a cada uno. Ese fémur es mío, decía una voz. La calavera de la derecha es de Macario, decía la otra. Esas costillas son mías, las otras son de él. El proceso tomó horas. Tuve que parar varias veces porque las manos me temblaban tanto que no podía continuar. Pero poco a poco fui separando los dos esqueletos completos. Cuando terminé, puse los huesos de cada hombre en lados diferentes del ataúd viejo. Inmediatamente sentí un cambio en el ambiente. El aire frío que salía del ataúd se volvió tibio, y las voces en mi cabeza sonaron diferentes, más tranquilas. Gracias, Fernando, dijeron las dos voces al mismo tiempo. Ahora podemos descansar. Pero hay algo más que necesitas saber. Nosotros no somos los únicos. En esta sección del cementerio hay muchas tumbas cavadas incorrectamente. Muchos de nosotros estamos mezclados con otros, esperando que alguien nos ayude a encontrar la paz. Miré alrededor de la sección vieja del cementerio con ojos nuevos. Ahora entendía por qué don Aurelio me había dicho que evitara trabajar ahí. No era solo superstición, era conocimiento. Él sabía que había errores enterrados en esa tierra, errores que habían causado sufrimiento durante décadas.
¿Cuántos más hay?, pregunté. Muchos, respondieron las voces cada vez más débiles. Pero ahora que sabes la verdad, puedes decidir si quieres ayudarlos o si prefieres dejar que sigan sufriendo. Terminé de cavar la tumba nueva, separándola completamente del ataúd viejo, donde ahora descansaban en paz Eusebio y Macario. Cuando la familia llegó para el entierro de su abuelo, todo se vio normal y digno, como debía ser. Pero esa noche, cuando llegué a casa, no pude dejar de pensar en las palabras de Eusebio y Macario. ¿Cuántas personas más estaban sufriendo en esa sección del cementerio? ¿Era mi responsabilidad ayudarlos a todos? Durante los siguientes días, investigué en los archivos viejos del cementerio y descubrí algo terrible. Durante los años 1940 a 1960, hubo 3 sepultureros diferentes que tenían problemas con la bebida. Los registros estaban llenos de errores, tumbas cavadas en lugares equivocados y familias que se quejaban de que no podían encontrar a sus difuntos. Era como si hubiera una epidemia de errores enterrados en la sección vieja y nadie se había molestado en arreglarlos, porque era más fácil simplemente evitar esa área. Esa noche tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que iban a ayudar a todos los que estuvieran sufriendo en esa sección del cementerio. No podía vivir sabiendo que había gente que llevaba décadas sin poder descansar por errores que podían corregirse. Al día siguiente comencé mi trabajo secreto. Llegaba al cementerio muy temprano, antes de que hubiera otras personas, y me dirigía a la sección vieja. Había aprendido a reconocer las señales, donde la tierra se veía diferente, donde crecían las plantas de manera extraña, donde el aire se sentía más frío. En mi segunda exploración encontré otra tumba problemática. Esta vez era más complicada. Había 3 personas enterradas en el mismo lugar, todas mezcladas. Mientras separaba cuidadosamente sus huesos, sus voces me contaron sus historias. La primera era una mujer llamada Soledad, que había sido enterrada ahí en 1945. 2 años después, enterraron encima de ella a un hombre llamado Jacinto, sin saber que ya había alguien ahí. Y 5 años más tarde, enterraron a una niña llamada Esperanza en el mismo lugar. Hemos estado confundidos todo este tiempo, me explicó la voz de Soledad. No sabíamos quiénes éramos, dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Es como estar perdido en un sueño terrible que nunca termina. Separar a las 3 personas tomó 2 días completos. Trabajaba en secreto, muy temprano en la mañana, y siempre cubría mi trabajo antes de que llegaran otros empleados del cementerio. Cuando terminé, el silencio que siguió fue lo más hermoso que había escuchado en mi vida. Era un silencio de paz, no de sufrimiento, pero también era un silencio que me asustaba, porque significaba que había encontrado mi propósito, y ese propósito me estaba consumiendo. Cada noche soñaba con voces que me llamaban, con manos que salían de la tierra, con personas que habían estado esperando décadas por alguien que los escuchara. Durante las siguientes semanas encontré caso tras caso. Había un hombre enterrado, boca abajo porque el sepulturero estaba tan borracho que no se dio cuenta. Había una mujer que había sido enterrada en la tumba de su enemiga, y las 2 habían estado peleando espiritualmente durante 30 años. Había niños enterrados con adultos que no conocían, y adultos enterrados lejos de sus familias. Cada error que corregía me quitaba un poco más de energía. Comencé a bajar de peso, a dormir mal, a tener pesadillas constantes. Carmen se preocupaba por mí, pero yo no podía explicarle lo que estaba haciendo. ¿Cómo le dices a tu esposa que pasas las madrugadas hablando con difuntos y reorganizando esqueletos? El caso más difícil fue el de una familia completa. Los padres y sus 4 hijos habían sido enterrados juntos después de enfermarse durante una epidemia en 1952, pero el sepulturero había cavado la tumba familiar encima de un hombre que ya estaba enterrado ahí desde 1948. Los 6 miembros de la familia habían estado mezclados con un extraño durante todo este tiempo. Cuando comencé a separarlos, las voces se volvieron un coro de confusión y dolor. Los niños lloraban porque no podían encontrar a sus padres entre todos los huesos. Los padres gritaban porque no podían proteger a sus hijos. Y el hombre extraño gemía porque no entendía quiénes eran todas esas personas que habían invadido su descanso. Ese trabajo me tomó una semana completa. Cada mañana llegaba al cementerio y bajaba a esa tumba como si fuera mi oficina. Poco a poco, con la ayuda de las voces, fui identificando cada hueso,
cada diente, cada fragmento de ropa. Cuando finalmente terminé, el agradecimiento de esa familia fue tan intenso que me hizo llorar por primera vez en años, pero también fue cuando me di cuenta de que estaba pagando un precio muy alto por este trabajo. Mis propias manos comenzaron a verse como las manos de los esqueletos que manipulaba. Mi piel se volvió pálida, mis ojos se hundieron y empecé a hablar solo incluso cuando no estaba en el cementerio. Una noche, Carmen me encontró sentado en la cocina a las 3 de la madrugada, hablando con alguien que no estaba ahí. Fernando, me dijo con lágrimas en los ojos, ¿qué te está pasando? Ya no eres el mismo. Hablas con personas que no existen. No comes, no duermes. Los niños te tienen miedo. Esa noche le conté todo. Le expliqué sobre las voces, sobre los huesos mezclados, sobre mi misión de ayudar a todos los que sufrían en la sección vieja del cementerio. Carmen me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo algo que cambió mi perspectiva. Fernando, entiendo que quieras ayudar, pero ¿qué va a pasar con tu propia familia? ¿Qué va a pasar contigo? Pareces un fantasma, y si sigues así, vas a terminar en el cementerio también. Sus palabras me golpearon como un martillo. Me di cuenta de que en mi obsesión por ayudar a los difuntos, estaba olvidando a los vivos. Mis hijos me veían como un extraño. Mi esposa lloraba por las noches, y yo me estaba consumiendo lentamente, pero también sabía que no podía simplemente abandonar a todas las personas que seguían sufriendo en el cementerio. Tenía que encontrar una manera de equilibrar mi deber con los difuntos y mi responsabilidad con mi familia. Tomé una decisión. Hablaría con las autoridades del cementerio y les contaría todo. Al principio, el director del cementerio pensó que me había vuelto loco, pero cuando le mostré los registros antiguos, cuando le expliqué todos los errores que había encontrado, y cuando le propuse un plan para arreglar las cosas de manera oficial, comenzó a escucharme seriamente. Fernando, me dijo después de revisar toda la documentación, lo que me estás diciendo es que tenemos décadas de errores enterrados en la sección vieja y que necesitamos hacer una excavación masiva para arreglarlos. Exactamente, le respondí. Pero no es solo una excavación. Es una oportunidad de darle paz a muchas personas que han estado sufriendo por errores que no fueron culpa suya. El director aceptó mi propuesta, pero con condiciones. El trabajo se haría de manera oficial, con un equipo completo y durante el día. Yo dirigiría el proyecto, pero no trabajaría solo ni en secreto. Durante los siguientes 6 meses, dirigí el proyecto de restauración más grande en la historia del cementerio de Guadalupe. Exhumamos más de 40 tumbas de la sección vieja. Identificamos y separamos más de 100 personas que habían sido enterradas incorrectamente y les dimos un descanso digno a cada una. Fue un trabajo emotivo y agotador, pero también sanador. Cada vez que corregíamos un error, yo sentía que una carga se quitaba de mis hombros. Las voces que me habían estado llamando durante meses finalmente encontraron paz, y yo pude comenzar a dormir tranquilo otra vez. Al final del proyecto, la sección vieja del cementerio se veía completamente diferente. Las tumbas estaban bien marcadas, cada persona tenía su lugar correcto, y el aire frío y pesado que siempre había caracterizado esa área se había convertido en una brisa, suave y tranquila. Pero lo más importante era que las voces se habían callado, no porque las hubiera ignorado, sino porque finalmente había escuchado lo que tenían que decir y había hecho algo al respecto. Ahora, 5 años después, sigo trabajando como sepulturero en el cementerio de Guadalupe, pero mi trabajo ha cambiado. Además de cavar tumbas nuevas, también soy el encargado de mantener los registros y asegurarme de que los errores del pasado no se repitan. Las personas del pueblo me ven de manera diferente ahora. Algunos me dicen el sepulturero que habla con los muertos, pero lo dicen con respeto, no con miedo. Saben que cuando alguien es enterrado bajo mi cuidado, va a descansar en paz. Y aunque ya no escucho voces pidiendo ayuda a veces, cuando estoy trabajando en una tumba nueva, siento una presencia amable a mi lado. Es como si todos los que ayudé a encontrar la paz ahora me acompañaran en mi trabajo, asegurándose de que cada persona que llegue al cementerio reciba el respeto y el cuidado que merece. Mi familia está bien ahora. Carmen entiende mi trabajo y lo respeta. Mis hijos están orgullosos de tener un papá que ayuda a la gente, incluso después de que se van de este mundo. Y yo he aprendido que a veces, el trabajo más importante no es el que te pagan por hacer, sino el que haces porque es lo correcto. Esa es mi historia.
La historia de un sepulturero que aprendió que los muertos también necesitan justicia, que los errores del pasado pueden corregirse y que a veces la única manera de encontrar la paz es ayudando a otros a encontrarla primero. Si alguna vez visitan el cementerio de Guadalupe, Zacatecas, y pasan por la sección que antes era la vieja, van a sentir esa tranquilidad que solo viene cuando las cosas están en su lugar correcto. Y si escuchan mi nombre en el viento, no se asusten. Es solo el eco de todas las voces que ya encontraron su descanso, recordándome que el trabajo que hicimos juntos valió la pena. ¿Alguna vez te has quedado solo en medio de la noche, sintiendo que cada sombra esconde un secreto? Yo, Carlos, viví una experiencia que aún me pone la piel chinita. Era una noche fresca y oscura, y decidí visitar un viejo cementerio de mi pueblo, un lugar llamado Cementerio San Miguel, que siempre me había causado una mezcla de curiosidad y un leve temor. Desde niño había escuchado historias sobre ese lugar, cuentos que decían que entre las lápidas se escondían misterios del pasado, secretos que parecían susurrar en el viento. Esa noche, movido por la inquietud y el deseo de comprobar por mí mismo lo que se decía, me adentré en sus terrenos. Recuerdo que al cruzar la verja de hierro oxidado, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Era como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad, pero no había nadie a la vista. El camino de tierra estaba cubierto por una fina niebla que se colaba entre las piedras viejas y gastadas, dándole al lugar un aire casi mágico pero también inquietante. A cada paso que daba, el sonido de mis pisadas se mezclaba con el murmullo del viento, creando una melodía silenciosa que parecía contar historias de antaño. Caminé despacio, con cuidado, y en mi mente se repetían las preguntas. ¿Qué habrá pasado en este lugar? ¿Qué secretos guardan estas tumbas que han sido testigo de siglos de historia? Mientras avanzaba, noté que algunas lápidas estaban inclinadas, como si la carga del tiempo las hubiera vencido, y otras, mucho más antiguas, mostraban inscripciones casi borradas. La luz de la luna se filtraba entre las nubes, y sus rayos creaban sombras que danzaban a lo largo del camino de grava. Ese juego de luces y sombras hacía que el ambiente fuera casi irreal, como si estuviera en otro mundo. En ese preciso momento, mientras me detenía para admirar una de las lápidas, que parecía contar una historia olvidada, sentí un escalofrío. No era solo el frío de la noche, sino algo más, algo inexplicable, la quietud del lugar, interrumpida solo por el ocasional sonido de una rama al ser movida por el viento, hacía que todo se sintiera más intenso. ¿Qué secretos esconde realmente este lugar? Pensé en voz alta, sintiendo que cada respuesta que buscaba se perdía en la inmensidad de la oscuridad. La sensación de ser observado seguía presente, y a cada instante mis nervios se agudizaban un poco más. Pero a pesar del temor que comenzaba a asomar, mi curiosidad era mayor. Con el corazón latiendo rápido, decidí continuar mi recorrido, sin imaginar que esa noche marcaría el inicio de algo que cambiaría mi forma de ver el mundo para siempre. Continué avanzando, sintiendo que cada paso me llevaba a descubrir algo nuevo y misterioso. La niebla se volvía más densa y el aire parecía cargado de un silencio casi palpable. Con cada pisada mi corazón latía con más fuerza, y en mis oídos se mezclaba el crujido de la grava con el leve susurro del viento. De repente noté que no estaba solo. En la distancia, entre las sombras, parecía moverse una figura. Esa imagen se dibujó tan vagamente que primero pensé que era fruto de mi imaginación, pero algo me impulsó a acercarme. Mientras me internaba más en el cementerio, las lápidas parecían contar historias olvidadas y los nombres ya casi desvanecidos se volvían eco de tiempos pasados. Recuerdo que en un momento concreto, al pasar junto a una tumba antigua, escuché un murmullo, como si alguien pronunciara mi nombre con voz muy suave. Me quedé inmóvil, intentando descifrar si era el eco de mis propios temores o algo más. Esa sensación de que algo o alguien me observaba se hizo cada vez más intensa. Era como si la esencia del lugar quisiera comunicarse conmigo. Avancé con cautela, tratando de no apresurarme, pues cada rincón parecía ocultar un secreto. La luz de la luna parpadeaba entre las nubes y en esas intermitencias, las sombras se alargaban y encogían de forma inquietante. Sentí que la presencia misteriosa se acercaba poco a poco, guiándome tal vez a un rincón más recóndito del cementerio. Con la mente llena de preguntas, seguí adelante,
sin poder evitar la mezcla de temor y fascinación que me embargaba. ¿Qué historia quería contarme ese lugar en el silencio de la noche? ¿Qué secretos guardaría detrás de cada tumba olvidada? Cada nueva duda hacía que mi corazón latiera más rápido, pero también me llenaba de una extraña determinación por descubrir la verdad, oculta entre las sombras. Mientras continuaba mi recorrido, la atmósfera se volvió aún más densa y el silencio parecía envolver cada rincón. Sin darme cuenta, llegué a un pequeño sector del cementerio donde se agrupaban las tumbas más viejas. Entre ellas, una lápida en particular captó mi atención. Estaba casi oculta por la maleza, pero algo en su postura me hizo detenerme. Sentí como si esa tumba tuviera una historia que necesitaba contarme, como si en su quietud se escondiera un mensaje para quien se atreviera a escuchar. Con cautela me acerqué y noté que la inscripción, aunque desgastada por el paso del tiempo, aún conservaba algunas palabras. Parecía un aviso, un susurro olvidado. Aquí descansa la calma en medio de la tormenta. No podía evitar preguntarme qué significaría aquello. El ambiente a mi alrededor pareció intensificarse, y el murmullo del viento se transformó en un leve eco, casi como si alguien hablara en voz baja a mi oído. Cada suspiro de la brisa cargaba consigo una mezcla de melancolía y misterio. En ese preciso instante, percibí el leve sonido de pasos, suaves pero constantes, que se desvanecían y reaparecían entre las sombras. Me giré lentamente con el corazón latiendo a 1000, y vi a lo lejos la silueta de una figura que parecía moverse sin prisa entre las tumbas. La forma no era clara, se difuminaba en la oscuridad, pero su presencia era inconfundible. ¿Acaso era fruto de mi imaginación, o algo realmente se manifestaba en ese lugar? Mi curiosidad, más fuerte que el miedo, me impulsó a seguir a aquella sombra. Cada paso me llevaba más profundo, en el laberinto de mármoles gastados y árboles centenarios. Sentía que la noche guardaba respuestas a preguntas que aún ni siquiera sabía formular. El crujir de la grava bajo mis pies se mezclaba con el sonido de hojas secas arrastradas por el viento, y en cada rincón parecía esconderse un pequeño misterio esperando ser descubierto. En ese ambiente casi mágico, me di cuenta de que mi presencia allí había despertado algo que llevaba mucho tiempo escondido. La figura se detuvo frente a un antiguo panteón, y de manera imperceptible, el resplandor de la luna comenzó a delinear detalles de la estructura. Allí, en el silencio reinante, entendí que mi visita no era una simple coincidencia. Todo ese recorrido me condujo a un encuentro con el pasado, con una parte de este lugar que anhelaba ser recordada. Con la mente llena de preguntas y el alma a medio temblor, me quedé allí, a escasos metros de esa enigmática figura, sintiendo que el tiempo se había detenido en ese preciso momento. Cada latido se hacía más intenso, y la tensión entre la extrañeza del ambiente y mi deseo de entenderme a mí mismo se fundían en una sola sensación que apenas podía describir. ¿Qué iba a descubrir en ese panteón? ¿Qué secretos antiguos se revelaría en la penumbra de aquella noche? La respuesta silenciosa y esperanzadora parecía flotar en el aire, invitándome a seguir adentrándome en el misterio. Con el corazón aún latiendo fuertemente, decidí adentrarme en el viejo panteón. Cada paso desaparecía en la penumbra, y la figura que había visto se movía con lentitud, casi sin ruido. Caminé despacio, casi sin atreverse a respirar, mientras las sombras parecían bailar alrededor de mi luz. La atmósfera se llenó de una calma extraña y silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón olvidado. Al llegar a lo más profundo del panteón, la figura se detuvo frente a una gran puerta de madera, casi derruida por los años. Sentí que debía acercarme, que lo que esta presencia quería mostrarme tenía un significado especial. Con manos temblorosas, extendí la mano e hice contacto con la fría superficie de la puerta. El sonido del metal rozando la madera se mezcló con un susurro muy suave, casi intangible, que parecía decir «recuerda». En ese instante, la figura se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un eco de melancolía y de secretos muy antiguos. La sensación que me invadió no era de terror, sino de una profunda tristeza y también de una extraña paz. Me di cuenta de que lo que había vivido allí era algo más que un simple encuentro con lo desconocido. Era como si el cementerio, con sus sombras y memorias, me hubiera abierto una ventana a historias olvidadas, a rostros y vidas que merecían ser recordadas. Recuerdo que en mis últimos momentos dentro de ese panteón,
pude ver reflejado en una vieja ventana la imagen de alguien que, con mirada serena, parecía invitarme a comprender que cada existencia tiene su razón. No eran almas que buscaban asustar, sino recuerdos que anhelaban que se les rindiera homenaje con respeto. Mientras me alejaba, la brisa nocturna me envolvía y con cada paso, la inquietud se transformaba en una lección silenciosa. La muerte y el olvido conviven en esos lugares, pero también lo hacen las historias de amor, esperanza y vida que nunca se apagan. Salí del cementerio con la piel aún erizada y el alma llena de preguntas y de una inesperada serenidad. Desde esa noche, entendí que el verdadero misterio de los cementerios no es el miedo, sino la forma en que guardan el eco de tiempos distantes y enseñan a respetar el paso del tiempo. Aquella experiencia me marcó para siempre, que a veces, cuando la luna se asoma tímidamente, aún siento el susurro de aquel panteón, diciéndome que en cada sombra se esconde una historia, esperando ser contada con el corazón abierto. Después de aquella noche mi vida nunca volvió a ser igual. Cada vez que pasaba por un rincón oscuro o escuchaba el susurro del viento, después del anochecer, me invadían recuerdos de ese cementerio y de aquella figura que parecía haberme llamado. Durante días intenté convencerme de que había sido solo mi imaginación, pero en momentos silenciosos, mientras estaba en casa y la oscuridad se filtraba por las ventanas, sentía de nuevo que alguien estaba allí, observándome en un reflejo o en el murmullo tenue de la noche. La sensación no era angustiante como el miedo puro, sino más bien una inquietud que me dejaba pensando en la historia que aquel panteón quería contarme. Comencé a buscar en viejos diarios y conversaciones con personas mayores de la zona. Descubrí relatos que hablaban de almas que se quedaban en el cementerio por razones de amor, pérdida o simplemente por el peso de recuerdos inacabados. Uno de ellos contaba sobre una mujer que había esperado el regreso de su amado y, al morir de pena, su espíritu permanecía en ese lugar en busca de paz. Aunque mi experiencia no tenía palabras tan trágicas, sentí que aquel susurro, ese recuerda, era el eco de alguna de esas vidas que aún ansiaban ser honradas y recordadas. Cada tarde, cuando la luz se atenuaba y las sombras se alargaban, empezaba a notar cosas extrañas. A veces, al pasar frente a una vieja plaza, o cuando me detenía a descansar en un banco, creía ver una figura lejana, como un destello a mitad del camino, pero desaparecía antes de poder distinguir sus rasgos. Otras veces, al revisar fotos antiguas en la tranquilidad de mi cuarto, las imágenes parecían mezclar la realidad con el recuerdo de aquella noche, como si el tiempo hubiera dejado una marca en cada instantánea. Con el paso del tiempo, entendí que aquel encuentro no era solo una experiencia aislada, sino una invitación a ver la vida desde otra perspectiva. Aprendí a respetar los rincones olvidados, a no temer a lo desconocido y a valorar cada instante que tenemos en este mundo, pues muchas veces el silencio de un lugar puede contarnos historias llenas de amor, pena y esperanza. Hoy, aunque trato de retomar mi vida cotidiana, hay momentos en los que, al sentir una brisa suave, o al percibir el murmullo del viento en una noche clara, cierro los ojos y me imagino nuevamente caminando entre las sombras del cementerio San Miguel. Siento que aquella experiencia me enseñó que cada lugar guarda un pedazo de historia y que tal vez, solo tal vez, las almas que viven en esos rincones quieren recordarnos algo muy importante, que el pasado nunca se olvida y que, en la soledad de la noche, aún podemos encontrar una conexión con lo que fue y lo que siempre será. A veces me pregunto si tú también has sentido alguna vez esa extraña presencia, esa leve caricia del misterio que te hace dudar de lo que creías real. Y es que en el fondo el miedo tiene algo de poesía, una forma de conectar con lo que está más allá de lo ordinario, recordándonos que la vida está llena de secretos esperando ser descubiertos. Con el paso de los años, he aprendido a ver esa experiencia como un recordatorio de que, aunque lo invisible pueda asustarnos al principio, también nos brinda la oportunidad de crecer y de comprender que hay fuerzas en este mundo que nos superan y al mismo tiempo nos protegen. La noche del cementerio se quedó grabada en mi memoria, y cada vez que la oscuridad llega, siento que, de alguna forma, me acompaña aquel susurro, recuerda, invitándome a no olvidar lo valioso que es adentrarse en el misterio, con el corazón abierto y la mente alerta.